Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología, estamos en séptimo grado. Ahora mismo me acompaña mi compañero Iván, mi hermano que nos va a apoyar para hablar de estos temas, Justin, y yo, Diego. Vamos a dividirlo en tres grandes, sucesos para ir teniendo como una idea de lo que vamos a estar diciendo. Primero vamos a hablar de la precolonia con tres pueblos que son muy importantes para nuestra cultura. Los olmecas serían los primeros. Sí, la cultura olmeca o la civilización olmeca fue una cultura precolombina que habitó en Mesoamérica desde mediados del periodo formativo o preclásico. El preclásico hay que tener en cuenta que es alrededor del 1200 a.C. hasta el inicio del periodo preclásico tardío, en torno a los 400 a.C. más o menos. Se suele considerarla como la madre de las demás culturas mesoamericanas, pues fue la primera sociedad compleja del área y ejerció mucha influencia en la región. Bueno, ahora siguen los mayas. Es una cultura avanzada, es una cultura importante porque integraron el número 0. Gracias a ellos tenemos el famoso calendario maya. Se implementó también la escritura y las matemáticas. Esta fue desde los 250 hasta los 900 después de Cristo. Otra de las culturas más importantes del México precolombiano es la cultura mexica. Los mexicas desarrollaron su economía a base de la imposición de tributos de los pueblos conquistados. Fueron un pueblo que se basaba en expansión a base de los territorios conquistados de sus vecinos, lo que les causó que al final le dieran la espalda a los otros pueblos. Otro tema sería el tema colonial, que lo primero que inició fue la conquista por parte de Hernán Cortés. Sí, bueno, aquí es importante entender pues las cosas que estaban pasando, ¿no? Como bien nos comentaba Justin, los mexicas tenían, ciertos conflictos con las demás tribus porque eran muy tiránicos, porque secuestraban gente y la sacrificaban. Entonces, de alguna manera se ganaron el rencor de los otros pueblos. Cuando Hernán Cortés llegó, se aprovechó de esto para atacar a los mexicas y fue así como se alió con otros pueblos para la caída de Tenochtitlan. También es importante el tema de las enfermedades. No sé qué has... El tema de las enfermedades es bastante importante porque gracias a que los pueblos españoles casi no tenían una higiene a comparación de los pueblos indígenas, trajeron un sinnúmero de enfermedades como la viruela, que prácticamente diezmó la población mexica. Después de eso pasamos a la época de la Nueva España. La Nueva España, más que una colonia, fue un virreinato que formó la Ciudad de México en la antigua capital Tenochtitlan. Es muy importante recordar que gracias a lo que se vivió en la Nueva España, hoy tenemos las fundaciones más importantes del país. Fue donde se crearon y surgió la Ciudad de México, que sigue en pie el día de hoy. Bueno, algo como para agregar acerca de eso es de que esta época virreinal duró más o menos unos 3 siglos o 300 años. Exacto. Y México formó parte de un imperio español, ¿no? Con un sistema de castas, la economía estaba basada en la minería y demás, como la agricultura también. Aquí es donde entra todo este tema de los criollos, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Sí, los peninsulares eran los españoles que venían de la península ibérica a vivir a la Nueva España. Eran los que tenían la posición más alta. Después seguían los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España. Y por último eran los mestizos, que eran españoles con los indígenas. Los indígenas prácticamente no tenían derecho en la Nueva España. Tenían que tener un nombre español o un apellido español para que pudieran tener algún derecho en la Nueva España. Si no, eran considerados peores que esclavos. Posterior a eso,
centra en la época del México independiente, que está conformada del 1821 a 1910, y aquí hay que destacar que hay dos puntos importantes. La primera es que existieron intervenciones extranjeras. Hubo una guerra contra Estados Unidos que fue de 1846 a 1848, y la segunda intervención francesa. Esta duró desde 1862 hasta 1867. Después viene el Porfiriato. Esto comprendió un tiempo desde el 1876 hasta 1911. Aquí el país tuvo un periodo de estabilidad económica, pero también hubo una represión social bajo el mandato de Porfirio Díaz, porque recordemos que gobernó por más de 30 años. Bueno, también más o menos como recapitulando un poco lo que hemos estado diciendo, la precolonia tiene que ver con todos estos pueblos importantes, los olmeca, los mayas, los mexicas. Luego la colonia tiene que ver ya cuando Hernán Cortés derrota con la caída de Tenochtitlan. Surge la Nueva España, estamos bajo el gobierno de los españoles, aparece el tema de los criollos y demás, eso es la colonia. Y luego ya la postcolonia tiene que ver con la independencia de todo esto que nos estaba comentando mi compañero Iván. Otro tema importante es la Revolución Mexicana. Como decía mi compañera sobre el Porfiriato, después del Porfiriato inicia lo que viene siendo la Revolución Mexicana, que ha sido una de las mayores guerras que ha pasado aquí en el continente americano. Hubo muchísimos muertos y es la guerra más letal que ha habido en Norteamérica. Esta guerra fue una de las cosas más innecesarias que ha pasado en nuestra historia, ya que simplemente era una batalla de egos entre los líderes revolucionarios. Ninguno se podía poner de acuerdo en lo que quería para el país y solo causaban sufrimiento. Y bueno, para continuar, sigue el México contemporáneo, que esto ya está desde 1920 hasta nuestra actualidad, y aquí podemos destacar tres cosas o tres acontecimientos más importantes. El primero es el milagro mexicano. Eso se le denomina cuando hubo este crecimiento económico e industrialización del país. Esto fue desde más o menos 1940 hasta 1970. El segundo movimiento importante justamente son los movimientos sociales. Por ejemplo, las protestas estudiantiles de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Aquí cabe recordar que México iba a ser anfitrión de las Olimpiadas, y en protesta los estudiantes salieron a protestar a las plazas de las tres culturas, donde fueron acribillados por los militares. Y lo último, que puede ser también algo importante, son las crisis económicas y la transición a la democracia. Aquí hubo devaluaciones en los años 80, recordemos estos últimos ceros que le quitan al peso, a principios o a mediados de los 90, y el fin del dominio del PRI en el 2000. Recordemos que el PRI estuvo en el mandato por más de 70 años, hasta que llegó la presidencia era Fox, ¿verdad? No recuerdo. Y no sé si alguien vaya a agregar algo más.